Benditas sean las situaciones que nos hacen cambiar los paradigmas. Te conviene, o sea, conviene hablar de esa forma, porque nada importante en la vida vas a conseguir hablando en forma Entonces, negativa. si un niño está viendo ese dibujos animados y la mamá le dice por allá, no, pero es que paras metido en el televisor, pero mira, tú, si vas a seguir así no vas a servir para Jamás nada, se ¿qué lo diga a tal? un niño porque corres el riesgo que se lo crea. Que dice mi amigo Nilson Márquez. ¿Qué más, mi hermanito? ¿Cómo anda todo? Hombre, Nilson, te diría que bien, pero la verdad, excelente. Ah, qué bueno, qué bueno. Esa es la frase famosa. Seguro, seguro, seguro que sí está. La frase está eh, traspasando frontera, ya está bien rankeada y mucha gente la está usando. Sí, sí, total. ¿Tú cómo vas? Cuéntamelo todo. No, bien, bien, mi amigo. Gracias a Dios aquí, llegando a la casa, Ah, estaba en el servicio, la iglesia. ok, listo. ¿Cómo te fue ahí? No, bien, bien, gracias a Dios. Todo marchando a la perfección. Te diría Hombre, que bien, pero te mentiría, está excelente. me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a hablar de el mejor negocio del mundo y es cambiar las palabras. Cuéntame, ¿cómo te Ok. suena eso? Bueno, me suena bastante, bastante interesante porque es donde se siembran las creencias, el tema de las Ajá, palabras. Ya, cómo tú le hablas a tus hijos, más que ajá, todo. Hablando un poquito de eso, Jota, yo estuve haciendo investigaciones, obviamente también con la certificación de PNL que tuve, hablando de esa parte del poder de las palabras. Hay un tema bastante interesante y son las creencias, cómo ujú, las personas generan esas creencias. Más que todo, nosotros los adultos o las personas que ya somos mayores, somos prácticamente o somos el reflejo de lo que nuestros padres al principio nos metieron en nuestra mente, o sea, las creencias. Pero las ujú. creencias abarcan muchos ámbitos. Yo en este momento estoy abarcando solamente el hábito del crecimiento personal, Ujú. ¿ya? Nosotros, los seres humanos, tenemos un 85% ¿cómo es que? Un 15% es racional y un 85% es irracional, Ujú. ¿ya? Es decir, que cuando niños, si, por ejemplo, tú hablabas algo interesante y es que lo que tú compartías conmigo, el texto que me mandaste, estaba viendo una parte interesante y es cuando tu mamá te decía, pero tú eres bueno para las matemáticas. ¿Por qué? Ok. Porque ella te metió en tu mente en que tú eras mejor dicho, una persona muy, muy inteligente en el tema de las matemáticas y eso se arraigó dentro de ti a tal punto que así tú veías las matemáticas. Así Sí. sucede tanto, ese es el poder de las palabras, tanto en el poder de las palabras positivas como también el poder de las palabras negativas. Entonces, sí, eso también abarca mucho lo que te decía ahorita, el tema del consciente y el subconsciente. Si un niño, pongamos el ejemplo, está viendo la televisión, está viendo un ejemplo, Bugs Bunny, ese niño está concentrado y tiene todo su consciente enfocado en eso. Pero cuando tú tienes el consciente enfocado en una sola cosa, el subconsciente está abierto a recibir las cosas externas. Entonces, Ok. si un niño está viendo ese dibujos animados y la mamá le dice por allá, no, pero es que paras metido en el televisor, pero mira, tú, si vas a seguir así no vas a servir para nada, ¿qué tal? Entonces, aunque tu consciente no está presto a lo que está diciendo, tu subconsciente sí, o sea, el subconsciente, la parte irracional, o sea, está recibiendo eso a tal punto que ahí es donde comienzan a suceder también las creencias. Al momento de que vas creciendo, te vas dando cuenta que estás haciendo cosas, pero en realidad no sabes por qué las haces, pero es que el subconsciente estaba abierto recibiendo cosas negativas y pues por ende eso también afecta en la vida del ser humano al momento de ir creciendo en la vida. Estuve mirando esa parte, no sé qué piensas tú de eso, Jota.
Te cuento, las creencias son, digamos, como para contextualizar. Las creencias, como el nombre bien lo indica, son las cosas en las que creemos, consciente o inconscientemente. Normalmente se forman en nuestra infancia y ahí es donde nosotros vemos frases tipo el dinero no sale de los árboles, por ejemplo, eso es una frase tan lapidante que, uy, genera, o sea, jamás en la vida se la digas a un niño, ni siquiera que sea tu hijo o no, jamás se lo digas a un niño porque corres el riesgo que se lo crea. Tocaste un tema interesante y son las creencias personales. Por ejemplo, sí creo, o sea, por un comentario, por una palabra que me dio mi madre en mi infancia, marcó quizá el destino de toda mi carrera profesional, porque la verdad sea dicha, a mí pudieron no gustarme las matemáticas, pero fue algo que yo nunca pensé, fue algo que nunca pensé. Sin embargo, me gustan y me gustaron haciendo conciencia a partir de ese día. Mi mamá estaba explicándole a mi hermano mayor un tema, bueno, que en ese momento pues era algo relativamente complejo para la edad que tenía. Y era miércoles, aprender a sumar números negativos. Miércoles, quizá a alguien le genere un trauma. Pero mi mamá lo explicó tan bien que me hizo convencerme a mí mismo de que, ven, este tema es fácil. Este tema es fácil. ¿Ves que las matemáticas son fáciles? Y yo, sí, las matemáticas son fáciles. Exacto. Y crecí creyendo que las matemáticas eran fáciles. Y siempre me preocupé por ser uno de los mejores alumnos en esa clase. Y así fue durante mucho tiempo, y fue durante el bachillerato e incluso la universidad, todo lo que tenía que ver con números, siempre fui un alumno sobresaliente en esa área, por una creencia que me dio mi mamá. Así, Exacto. dale, Sí. cuéntame. Dime una creencia que tú hayas tenido bien poderosa. Bueno, te voy a hablar de algo que se me vino a la mente Ajá. inicialmente, y es que yo compartía con mi esposa este Ujú. tema de las creencias, y hay una frase que dice, hay que guardar pan para mayo. Ok, ajá. Entonces, cuando tú le dices a un niño eso, hay que guardar pan para mayo en el sentido que si un niño le dice al papá, mira, yo quiero este juguete, entonces el papá le dice, pero es que no hay plata, y la que hay que guardar pan para mayo. Entonces ese niño crece con una creencia de que cuando él está grande, obviamente lo que él va a tener aquí arraigado en su mente es que siempre tiene que vivir alcanzado con el dinero. Que siempre tiene que guardar pan para mayo. Exacto. Entonces, eso abarca mucho en el tema también de las creencias, el tema de nosotros cuando terminamos el colegio. Hay una parte importante y es que hay muchos padres que le dicen a sus hijos qué es lo que tienen que estudiar. Ok. O sea, no, mira, Oye, te tengo un comentario con eso, bien poderoso. sí. Ajá, dale, dale, continúa. Me gusta, me Entonces, gusta. Entonces, si tú le dices a tu hijo, no, es que tú tienes que estudiar esto porque esto es lo que yo quiero que tú estudies, más no se enfocan en realidad en lo que quieren que el hijo él estudie o lo que él le gusta. Te pongo mi caso. Yo cuando terminé el bachillerato, a mí siempre me gustó el tema de los sistemas, informática y todo eso. Mis padres me dijeron, ok, Nilsson, ¿qué quieres o qué deseas estudiar? Ellos no me dijeron, no, queremos que estudies esto, sino me dijeron, ¿qué deseas estudiar? Yo, ok, me gusta la ingeniería de sistemas. ¿Qué hubiese pasado si ellos me dicen, no, queremos que estudies medicina? Un ejemplo, yo allá, te vas a reír de esto, Jota, yo allá en el hospital veo una inyección y me desmayo, o veo sangre y me desmayo. Entonces, ¿qué sucede en eso? De que cuando tú le das el libre albedrío a tus hijos de que ellos decidan en lo que quieren, crecen o sea, crecen con un pensamiento, o perdón, evolucionan en ese proceso de estudio de una mejor manera, como en tu caso. Te gustaron las matemáticas y listo. ¿Qué hubiese pasado si tu mamá te dice, no, Jota, tú no eres bueno para las matemáticas? Crece en tu mente una creencia de que no eres bueno
¿Y qué sucede en los números? ¿Qué hubiese pasado? Prácticamente no fuera sido un profesional en lo que eres ahora, Sí, porque eso influye mucho. quizá, sí, quizá no, bueno, ingeniero químico de profesión y quizá no habría, sí, quizá no me habrían ido también en las matemáticas por esa. Si en ese momento, en cambio, me hubiesen dicho, no, las matemáticas son difíciles y hubiese crecido con esa creencia, quizá no habría tenido el resultado que soy, que tengo hoy, Exacto, quizá no sería la persona que soy hoy. exacto, Y son momentos, bueno, se llaman momentos de verdad. Esos son momentos de verdad que marcan tu destino. O sea, en realidad son marcan tu vida. Básicamente por eso, de alguna forma, un comentario en tu infancia te puede direccionar hacia un camino de la vida o hacia otro camino de la vida. exacto, así es. Bien interesante el tema, ¿sabes? Las creencias son... Tocando, tocando J, disculpa, tomo la palabra. El tema de las creencias hay algo también poderoso y es que cuando un niño en su hogar escucha a sus padres pelear por dinero Ujú. o que siempre a raíz de una conversación en la familia sea a causa del dinero. Por ejemplo, yo tomé mis apuntes acá con respecto a lo que tú me pasaste el documento. Eh, o sea, si un niño ve a sus papás pelear por dinero, él crece con una creencia que el dinero es malo, Por ejemplo, sí. ¿ya? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? De que ese niño, cuando es una persona adulta, prácticamente lo que va a tener en su mente es una creencia que el dinero trae problemas, que el dinero lo que hace es o sea, que va a gestionar cosas en su vida o a crear cosas en su vida que no van a ser de su agrado. Entonces crece con esa creencia de que el dinero es malo. Y así Y, sucede en muchos ámbitos. Y sabes qué es lo curioso? Que mucha gente vio eso en su infancia, tiene la creencia que el dinero, en ese caso puntual, que el dinero trae problemas y cuando el dinero llega a esa persona, porque supongamos que la persona trabaja muy bien, le pagan muy bien por su trabajo, quizá montó una empresa, le fue súper exitoso, pero como inconscientemente tiene la creencia que el dinero es raíz de problemas, entonces inevitablemente el dinero se va a fugar de sus manos. Consciente o inconscientemente, entonces la persona dirá, no, es que ya iba bien y entonces los negocios iban muy bien, pero entonces miércoles sucedió un problema, se estrellaron los vehículos que tenía, la flota de vehículos que tenía, se presentó un problema con los proveedores, cualquier situación alrededor se va a presentar con tal de que la persona justifique siempre que el dinero es raíz de problemas. Es una cuestión Exacto, poderosa. Le ha pasado a N personas. Y una vez cuando identifican eso, es cuando cambia en realidad el resultado que tienen. Como que ven, verdad que yo escuché esto de infancia, de verdad que mi relación con el dinero es de problemas. Entonces el dinero para mí significa problemas. No, ahí en ese momento es el momento de identificar y cortar con esa creencia. Y cortar esa creencia es la diferencia entre que la persona tenga dinero, esos a veces las personas tienen unos ciclos económicos de como abundancia, escasez, y se quede únicamente en la abundancia. por lo menos yo, hablarte un poquito de mi vida personal, yo todos los días que me levanto, yo sé que nosotros tenemos en nuestra boca el poder de las palabras, de bendecir. La Biblia lo dice, nosotros tenemos en nuestra boca el poder de bendecir, pero también de lanzar maldición. Pero ¿qué sucede? Cuando yo me levanto todos los días, lo primero que hago es declarar palabras positivas y que declaro palabras como hoy va a ser un día exitoso, hoy va a ser un día en el que van a suceder cosas maravillosas en mi vida. ¿Por qué? Porque al momento de tú hablar eso, tú lo estás atrayendo a tu vida. Eso es como una ley de atracción. Yo enfoco mucho eso o lo llevo a colación con la ley de atracción, porque en eso que tú más piensas, eso es lo que obviamente tú atraes para tu vida. Eso sucede con las palabras. El momento de tú declarar y hablar con tus mismos labios y declarar que vas a ser una persona exitosa, que vas a ser una persona que vas a alcanzar todas las cosas que deseas, obviamente
tu vida va a girar en torno hacia eso que estás hablando, ¿ya? Es como, o sea, yo en lo personal lo llamo como tú mismo ponerte en tu mente creencias que te van a llevar a lo que tú deseas en tu vida. O sea, como tú coger y coger esos pensamientos positivos y decir, yo me visiono a ser una persona exitosa, yo me visiono a mirarme en un futuro, en un espejo y decir, ok, yo voy a ser una persona exitosa. Mirarte en el espejo y decir, yo voy a ser una persona exitosa, voy a lograr las metas que tengo, voy a alcanzar esos sueños que yo quiero ver realizados en mi vida, en mi familia. Al nosotros declarar eso con nuestra boca, ahí estamos dándole, es un poder bastante grande, o sea, es algo grande, eso es un poder, el poder de las palabras, porque obviamente ahí es donde se basa toda nuestra vida al momento de querer alcanzar las cosas que deseamos. ¿Sabes? Y en línea con lo que dices, ¿qué es más poderoso aún? Que no lo, cuando estés en tu momento de declaración, no lo hagas en términos de futuro, sino en términos de presente. Yo soy tal, yo soy una persona exitosa que hace tal Exacto. cosa, que es tal, o sea, el poder, ese verbo ser es Sí. tan poderoso, Nilsson, que vale la pena practicarlo y practicarlo bien. El otro día tenía una conversación con un amigo y le estaba contando esta parte que te dije que esta semana estoy conectado con mi propósito. Te comparto mi propósito más grande. Mira, yo Ujú. actualmente estoy fundando varias empresas en diferentes sectores económicos. Y digamos como que eso hacen parte del paraguas al final, así como que si lo pones más grande sería como de un fondo de inversión. Entonces, en mi versión a mediano plazo más grande que tengo de mí mismo en estos momentos es el CEO de un fondo de inversión que ha ayudado a miles de personas en Latinoamérica a cumplir sus sueños a través del emprendimiento. Esa es la visión más grande en estos momentos. Eh, Quizá cuando llegue ahí la visión sea aún más grande, pero entonces digamos como que esa es la visión en estos momentos. Ok, Me conecté perfecto. tanto con ese propósito, eso fue el lunes a las 5 de la mañana. Me conecté tanto con ese propósito que ese mismo día en la mañana, tipo 10 11 de la mañana, yo dije, "Wow", vi tan claro el logo de mi empresa que debí dibujarlo enseguida y lo tomé y yo, bueno, listo, tal, dibujé mi logo de la empresa de, del fondo de emprendimiento. Listo, lo tengo ahí. Aterricémoslo más. ¿Cuáles son las empresas que estoy fundando? Listo, ya tengo fundada una, ya tengo registrada otra en Cámara de Comercio, tengo mi marca personal y tengo estas otras 4 empresas que aún no tienen nombre, pero en las cuales yo quiero estar y que en un momento tendrán un nombre. Y lo vi tan claro que yo dije, esto ya yo lo estoy haciendo. O sea, esto lo estoy haciendo, lo estoy viviendo. La persona, y cuando te digo conversaba con alguien, era que me decían, eres como te visionas tú en un futuro, este eres el Jorge o el J del futuro. Y yo, no, este es el J del presente. Este soy yo hoy. O sea, solamente me falta recorrer el camino, pero indiscutiblemente ese soy yo. Y el poder del mencionarlo como eres es extremadamente poderoso. El cerebro lo procesa de una manera tan diferente como si dijeras yo seré o yo voy a ser. Ok. Es Sí, sí, totalmente diferente. tienes toda la razón, Jota. Y tiene mucha coherencia lo que dices. O sea, es así. Prácticamente tú tienes toda la razón porque tú lo dices, el cerebro capta nuestras palabras de una forma tan poderosa que lo que tú dices, eso es lo que comienza a suceder en tu vida inmediatamente. Sí, sí. Mi amigo, un gusto conversar contigo. Por último, antes de cerrar, ¿qué recientemente te ha causado, bueno, recientemente no, pero sí cuéntame un breakman, algo que te haya hecho cambiar la perspectiva totalmente o haya hecho un giro en tu vida? ¿Algún hecho puntual? Algún hecho puntual que haya
hecho que algún punto en mi vida haya cambiado. Y o sea, que tú dirías como que yo era una persona antes de que me pasara esto. Ok, yo era una persona, de hecho, hablando de nuestro amigo Howard, Ajá. del cual le agradezco inmensamente porque él fue una de las personas que influyó mucho en el cambio de mentalidad para yo ser una persona completamente diferente a como era antes. Te cuento la historia, te Ajá, cuento la cuéntame. historia. Yo, yo iba para mi empleo normal, ingeniero de sistema ahí en Jiménez y Asociados. Yo voy y Howard me dice, me reuní con Howard y Howard me dice, líder, amigo, necesito presentarte un negocio. Y yo, listo, pero no te lo voy a presentar sin que tú primero te leas este libro. Me prestó el libro, te lo diré, El cuadrante del flujo del dinero. Yo, bueno, listo, voy a empezar a leerlo. Y yo cuando me iba para el trabajo comenzaba en el bus a leer. Y yo cada vez que iba leyendo me iba metiendo más en la lectura. Ah, el cuadrante del flujo del dinero, ah, empleado, inversión, dueño de negocio, inversionista. Y yo comencé a leer los conceptos de cada uno. Yo en mi mente, desde que comencé a estudiar y salí del bachillerato, yo siempre en mi mente tenía algo que era que yo quería, o sea, yo quería desde en ese entonces, yo dije, yo quiero ser una persona exitosa. O sea, en ese entonces cuando salí del bachillerato, yo decía, yo quiero tener mi propia empresa, mi imperio, pero no sabía cómo llegar allá. Entonces, ¿qué sucedió? Y cuando llegó ese punto de mi vida donde Howard me da ese libro y yo comienzo a leer los conceptos de cada cuadrante, yo me pongo a pensar, ¿yo qué estoy haciendo en este bus? Ya, hubo como un colapso ahí en mi mente, un choque que cuando yo llegué al trabajo, yo me ponía a leer en el trabajo, a terminar de leer el libro y no lo había terminado de leer cuando J ya en el trabajo donde yo estaba, ya yo estaba haciendo la carta de renuncia. Mira, sabes que me pasó algo similar o uno de los breakman que tuve así bien, bien heavy fue también con un libro y también fue Padre Rico, Padre Pobre. Yo tenía la perspectiva cuando terminé la universidad o unos semestres antes de hacer como la carrera del ejecutivo de miércoles. Si yo voy a ser empleado, no, voy a ser el mejor, voy a ser, hijo de madre, presidenta de Ecopetrol, una vaina así bien heavy. Em, Luego en el camino me di cuenta de que llegó a mis manos Padre Rico, Padre Pobre y me di cuenta de que pues la gente... Hubo una frase que me causó impresión, ¿sabes? Desde el presidente de la compañía hasta el barrendero de la portería tienen la misma escala de valores. Eso me causó media, ¿sabes? Como que ven, o sea, esta gente en sus valores, en su esencia, valoran la seguridad. En cambio, el emprendedor es quien tiene al final del juego, quien le saca más resultados. Eso me quedó en mi mente y digo, bueno, ya cambió un poco mi perspectiva y sí salí después, o sea, se me metió en el chip y en el alma el emprendimiento. Entonces entiendo lo que pasaste en esos momentos y Sí, entiendo sí, sí. como diría que Arquímedes en su momento, ese eureka, o sea, me abrieron la Sí, mente sí, por sí, fin. sí, total. Jota, hoy la foto que compartiste, Ajá, la foto donde estábamos en una convención, una conferencia, sí, sí, sí. fue en el 2016, o sea, 2015, fue 2015, 2015. 2015, perdón, sí, 5 años. O sea, hace 5 años, de hecho, para esa fecha, recuerda que Howard me invitó y yo dije, bueno, listo, Howard, renuncié, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, empezamos en ese mundo del emprendimiento, Jota, y créeme que ahí fue donde sucedió eso, ese cambio, donde mi mente fue abierta a un punto que yo dije, desde aquí, lo que yo tengo en mi mente, o sea, no lo cambio por nada. O sea, lo que ya yo tengo aquí no lo cambio por nada porque este conocimiento que he adquirido por medio del libro y que comencé a leer otros libros más de temas de finanzas y todo ese tema de emprendimiento, me abrieron tanto la mente
hasta hoy en día, que lo puedo decir a voz abierta, vivo 100% del emprendimiento. Ya yo mismo dispongo de mi tiempo, yo mismo puedo compartir tiempo con mi familia, porque esa es una de las cosas que yo siempre deseé al momento de comenzar en todo este mundo del emprendimiento. Y pues, Jota, te digo que eso fue un cambio tan positivo en mi vida, que eso cambió totalmente la forma hasta de caminar que yo tenía. Cambié la forma de caminar, cambié la forma de pensar, cambié la forma de ver las cosas, cambié la forma en hablarle a las personas. Comencé a meterme en el mundo del liderazgo. O sea, son tantas cosas que influyeron desde ese entonces en el que Power me invitó, y siempre lo he recalcado. De hecho, se lo digo a veces, muchas veces a él, le digo: Howard, gracias por en ese momento presentarme ese bendito libro, que hoy en día, si no fuera sido por eso, por haber cambiado mi mente con ese libro, prácticamente hoy sí hoy en día tuviera la mentalidad de que sí quiero alcanzar esto en mi vida, pero al momento de que mi mente cambió en ese instante, prácticamente hoy en día no hubiese alcanzado todo lo que he alcanzado. Benditas sean las situaciones que nos hacen cambiar los paradigmas. Sí, sí, total. Bendita sea. Nilson, un abrazo, mi hermano. Bueno, Pronto mi nos hermano, tendremos que igualmente. reunir. Sí, sí, total. Nos pase Listo, todo esto, hermano. nos reunimos y ahí miramos qué se planea. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, hay que cambiarlo. Todo buena, todo buena. No, hay que Hermano, reunirnos, hay hay que que, sí, reunirnos. hay que reunirnos. Vamos, no, Hay hay que, que reunirnos, no, vamos a reunirnos. Y si vamos somos a más reunirnos. precisos, le ponemos fecha y todo. Estoy en Sí, sí. Sabana Larga dentro de 15, este fin de semana, no, el próximo. Entonces, pongámosle fecha, próximo fin de semana, sábado o domingo, te confirmo la próxima semana, ¿vale? Listo, listo, y nos reunimos. Y Perfecto. Nilson, un abrazo, cuídate. Listo, bendiciones, saludos. Chao.